Buenas noches con todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy, 6 de abril. En estos momentos vamos a dar inicio al webinar Acciones y propuestas frente al COVID-19 en el sector construcción. Esta sesión estará a cargo del ingeniero León López Avilés y del doctor José Andrés Lama. Antes de iniciar con la presentación de nuestros especialistas, les recordamos que es importante mantener los micrófonos apagados para que no afecte a la exposición. Asimismo, seleccionaremos algunas preguntas de nuestros participantes para que nuestros expositores puedan responderlos al finalizar la exposición. Estas las pueden hacer al WhatsApp donde les llegó la invitación o al siguiente número, 937-557860. Repito, 937-557-860. Este webinar llega a ustedes gracias a Mayo Educación Ejecutiva, empresa que viene promocionando y difundiendo una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Cabe resaltar que cuenta con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una trayectoria empresarial destacada tanto en los sectores de ingeniería como en construcción y minería. La principal finalidad de Mayo Educación Ejecutiva es contribuir en el desarrollo y la mejora continua de los profesionales y las empresas. Sin más preámbulo, pasamos a presentar al ingeniero León López Avilés, gerente general de LLB Consultores SAC. Es un ingeniero con más de 40 años de experiencia en planificación, programación, estimación y control en proyectos de construcción y estudios, con un amplio y completo conocimiento en dirección de proyectos en todas las fases del ciclo de vida y en diversas industrias, incluyendo proyectos mineros, industriales, petroleros, inmobiliarios y de infraestructura en las modalidades de EPC, EPCM, así como en ingenierías tanto en empresas privadas como públicas. Project Management profesional, MBA y consultor internacional desde el 2007, y trainer de cursos de certificación PMP, de temas relacionados con la dirección de proyectos, tales como riesgos, programas y portafolios, estimación y control de costos, PMO y programación. Por otra parte, tenemos al doctor José Andrés Lama, asesor principal de Solutio Project. Es abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Derecho de la Construcción por la Universidad de Strathclyde del Reino Unido. También ha sido gerente de contratos en Geocean Enterprise del grupo Vinci y es actualmente asesor principal en Solutio Project. Tiene amplia experiencia en negociación, gestión contractual y solución de controversias en infraestructura concesionada, en obra privada y obra pública. Es adjudicador para juntas de resolución de disputas y árbitro en los principales centros de arbitraje del país. Profesor en la UPC, Universidad del Pacífico y en la PUC. Es miembro fundador y director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Ahora sí, procederé a darle la palabra a los expositores. Buenas noches con todos, les habla José Andrés Lama. En esta oportunidad tengo el placer de estar en compañía del ingeniero León López, con quien vamos a conversar un poco de las acciones y propuestas que vemos en este momento a partir de lo que nosotros conocemos ya al día de hoy, que es lo que está ocurriendo en la coyuntura no solamente local, sino internacional, que es la vista que nos está causando la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad, lo que hemos querido hacer es relación o una integración de dos grandes temas. Una visión micro en cuanto a cómo podemos ver en cuanto a las causas y las consecuencias del COVID-19 en la industria de la construcción, y en un segundo punto, estas consecuencias de mediano y largo plazo desde una visión un poco más macro. Entonces, en la primera parte vamos a hablar un poco de los elementos de fuerza mayor, su aplicación. No vamos a detenernos mucho, que sabemos que muchos de nuestros asistentes son abogados muy destacados y también ingenieros que saben mucho de esta figura, la
vamos a aplicar de manera general y vamos a ser un poco más prácticos en el que interesa más. Vamos a ver un poco en las cláusulas de resolución y suspensión qué conviene hacer y cómo se cubrirán los costos en una visión un poco más micro en cuanto a la visión, en cuanto a los casos que podemos ahora mencionar en la conversación a tener a continuación. En la siguiente presentación he querido un poco resumir, adelante por favor Fiorella con la siguiente presentación, he querido resumir lo que, digamos, es lo más importante a tomar en cuenta. Todo esto resumen, si tenemos en realidad elementos contractuales y legislación, tanto en el ámbito público como en el civil, para resolver la situación en la que nos vemos. Cabe digamos, revisar o tomar en cuenta que nuestra situación actual es una situación que va más allá de un plano estándar, excepcional de modo focalizado. ¿A qué me refiero? A que nuestra situación actual es una situación excepcional y puede que en el momento en que se legisló, o en el momento que se celebraron los contratos, no considerando tal vez un escenario como el que estamos viviendo. Y por lo tanto, justamente la absolución a esa propuesta, a esa pregunta, la podemos resolver justo al final de nuestra conversación. Por favor, comenzamos con la presentación en cuanto al caso fortuito fuerza mayor. Por adelante, Fiorella. Ok, ya muchos sabemos qué cosa es fuerza mayor. No vamos a ahondar mucho en esto. Lo que sí es importante es que si fuera necesario considerar algunas cláusulas que a nivel internacional se ha utilizado tanto en eventos, los eventos que pueden impactar los contratos en contratos internacionales como el JCT o como el NEC, el contrato FIDIC, edición 1999, en el artículo 19 mencionaba lo que era fuerza mayor. A nivel, se habla de un elemento, que es el elemento de extraordinariedad, de manera repetida. En nuestro caso, en el ámbito del civil, o más aún, y hablándolo más específicamente, en el caso del Perú, junto al Código Civil peruano, se habla de tres elementos, que es que debe reunir un evento para que sea considerado como de fuerza mayor. En ese caso, debe considerarse que debe ser extraordinario, imprevisible e irresistible. Esos tres elementos tienen que ser necesariamente concurrentes para que un elemento sea considerado como fuerza mayor. Para no extendernos, un elemento de extraordinariedad es aquel elemento o aquel evento que va más allá de lo ordinario, de lo que de manera objetiva se puede establecer mediante cuadros comparativos o cuadros estadísticos. Lo imprevisible es un elemento ya subjetivo, es un elemento del agente. El agente prevé a partir de su conocimiento y que además ese elemento vaya más allá de su fuerza, o que vaya más allá de su esfuerzo material y físico para poder contener efectos de ese evento. Poder entonces catalogar que un evento de fuerza mayor tiene que ser extraordinario, imprevisible e irresistible. Eso es necesariamente insustituible en la legislación para poder detener eso con un caso fortuito fuerza mayor. Simplemente habrá que considerar que el caso fortuito fuerza mayor es un caso fortuito cuando es un evento
de la naturaleza es un elemento que viene de un evento material del hombre. Simplemente es una acepción a considerar. A ver, un momento, creo que ahí, no sé si están, si la cámara está dando, si es correcto, Fiorella, por favor, confírmame si no hay fallas técnicas en cuanto a la cámara. No hay ninguna. Perfecto. Ok, excelente. Entonces, hasta ahí, el caso fortuito o fuerza mayor. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿fue imprevisible o extraordinario en el momento en que causó el evento de la, digamos, la declaración de pandemia a nivel internacional por la OMS? Y eso, en realidad, va a una discusión que ya al día de hoy no debería extenderse más aún. Es que todo elemento o todo evento considerado como extraño o imprevisible tiene que ser considerado así cuando las partes se pusieron de acuerdo al momento de contrato. Es decir, el evento extraordinario e irresistible debe ser considerado como tal una vez suscrito el contrato. ¿Por qué? Porque al momento de contratar, las partes no pudieron prever o no pudieron considerar un evento de fuerza mayor en esas condiciones. Y por lo tanto, las partes determinar que fue imprevisible el momento que surgió, una vez que se celebró el contrato. Entonces, sobre eso creo que no habría mayor discusión. Estamos ante un evento de fuerza mayor, indiscutiblemente. León, si tuvieras algún comentario al respecto, porque aquí podemos a partir de un elemento básico en la discusión. Y cómo no, gracias, José Andrés. Bueno, buenas noches con todos. Yo soy el ingeniero León López, ingeniero civil. Para aclarar, ninguno de los expositores somos expertos en pandemias. Creo que nadie lo es, o estamos aprendiendo un poco más en lo que va de esta inmovilización social. Sin embargo, vemos pues que no existe o no hemos podido encontrar que en el Código Civil o en el derecho internacional exista esta situación de pandemia en los contratos de construcción, que es lo que nos ocupa. Por lo tanto, el caso fortuito fuerza mayor es lo más aplicable. Es imprevisible, como ya lo explicó el doctor José Andrés, porque si bien ya se venía hablando de esto hace ya algunos meses, en el momento de contratar no estaba previsto pues que hubiera lo que estamos viviendo ahora, que le da la característica de irresistible. Sin embargo, hay una diferencia importante con la fuerza mayor que usualmente estamos acostumbrados, que es que termina el causal de fuerza mayor y la obra reinicia prácticamente de manera inmediata. Aquí estamos en una situación en que no sabemos cuándo va a terminar esta fuerza mayor y no sabemos si cuando se decrete, por ejemplo, el fin de la emergencia o el fin de la inmovilización social, vamos a poder iniciar inmediatamente las obras. Entonces aquí hay un tema de discusión que lo vamos a ir tratando de desarrollar y dejarlo como inquietud en esta conferencia, en este seminario. Es lo que puedo comentar al respecto, José Andrés. No sé si tú quieres agregar algo más o continuamos. Sí. Sí. Sí, por mi lado y por la mayoría, si no es por casi todos, me parece que sí consideramos que es un elemento y un evento de fuerza mayor. Y ahora vamos a pasar un poco al siguiente de la Fiorella en relación a hacer una discusión en paralelo, o vamos a, en esta parte de este seminario, vamos a hacer un paralelo en cuanto a contrato civil, contrato pública. En el contrato civil hemos simplemente querido poner como ejemplo un contrato FIDIC Libro Plata de la edición 2017. He considerado también elementos de la edición de 1999.
En la edición 2017, para ser más uniformes y ser coherentes con la citación de las cláusulas del contrato FIDIC, es que podemos ver en la cláusula número 8.5, a la regulación del contrato FIDIC para solicitar suspensión. Y tenemos también la cláusula 8.9 del mismo contrato, que señala la posibilidad de por parte del... Más adelante, esto se tiene que concordar con la cláusula 20.2 del contrato FIDIC, donde señala que el contratista puede, en virtud de un evento que no le es imputable a sí mismo, solicitar una extensión de tiempo en el lenguaje o en el argot del contrato FIDIC, o justamente una ampliación de plazo. Ahora bien, lo interesante es que en la misma cláusula 20 del contrato FIDIC también te señala las condiciones en las cuales el contratista tiene que notificar y tiene que tomar atención al registro de los eventos que le podrían causar mayor costo. Eso es importante. Además, es importante siempre en los contratos civiles, tanto públicos, que va a hablar más adelante, pero en los contratos civiles también, mencionar siempre que la notificación que el contrato diga, en los plazos que este establece, se tiene que tomar en cuenta de todas maneras. Sea aún de público conocimiento. ¿Por qué? Y eso es importante considerar este punto. En ciertos países, las medidas gubernamentales han sido distintas, de distinta índole. En el Perú, ¿no?, se estableció la restricción total de las actividades donde hay aglomeración de personas. En realidad, finalmente ha sido una restricción total. Y ha habido restricción y toques de queda para adquirir constitucional libre expresión. Sin embargo, en otras jurisdicciones, como en México, en algún momento en Chile, hasta que hubo una restricción total, en Argentina, en esta parte del mundo, Latinoamérica, por así mencionarlo, las restricciones han sido paulatinas. Por eso es importante siempre notificar las condiciones en las que ha sido restringida de manera gubernamental la imposibilidad de poder continuar con las operaciones. Y entonces, regresando al contrato libro, que es un contrato inspirado para un turnkey o un llave en mano, es que el EPCista debería siempre considerar las condiciones no solamente bajo las cuales está paralizando, tiene que notificar al propio en qué condiciones paraliza, cuáles son los materiales, la maquinaria y personal que va a tener que movilizar, y eso es lo que vamos a hablar más adelante, para que de por sí pueda también generar el derecho de la indemnización o del pasamiento por ampliación de plazo. En el Código Civil peruano se habla del artículo 1426. Ojo con ese artículo en el Código Civil peruano, porque el Código Civil peruano solamente habla cuando se habla en este caso para contratos, ya les digo, para contratos donde las obligaciones tienen que ser de manera recíprocas y de manera simultánea. En cuanto a las acciones y las prestaciones no necesariamente son simultáneas, y cuando estemos hablando del Código Civil es muy complicado aplicar el artículo 1426. Simplemente va a tener que hablarse de la cooperación entre las partes. Y aquí sí hay un punto importante a considerar. Últimamente, en el derecho a la construcción nacional e internacional, se estuvo hablando mucho de los contratos colaborativos. Los contratos colaborativos que se concretan
mediante el sistema IPD o el sistema de entrega de proyectos integrados. Y en eso sí quería hacer un comentario importante. En formatos de contratos colaborativos, llamemos, por ejemplo, el Fork Alliance Contract o el FAC1, el FAC1, establece ciertas condiciones de colaboración entre las partes, entre los agentes que son parte del proyecto de infraestructura. Esta decisión considera ciertos procesos que las partes tienen que tomar en consideración cuando hay eventos de fuerza mayor. Entonces, los procesos en un ambiente colaborativo, finalmente, tienden a ser eficientes entre las partes. Por lo tanto, siempre en estas condiciones, aun cuando los contratos civiles no sean colaborativos, las partes tienen tiempo por la simple autonomía que da para que pongan, si no tienen un FAC1, no han suscrito un contrato colaborativo, puedan realizar o celebrar adendas que den colaboración entre las partes, fijándose principalmente en el flujo de información y en los procesos entre las partes durante la ejecución del contrato. El FAC1, como todos los contratos colaborativos, tienden a enfocarse simple y llanamente en el proceso de intercambio de información, en el proceso de subsanaciones y demás, en distintos procesos de interrelación entre las partes. Y en el ámbito público, en la ley de contratación pública, la ley de contrataciones del Estado, se señala el artículo 142 en la sanción, te dice ciertas condiciones en la suspensión que son importantes a considerar cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones. Estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual. Es 142 y exceptuarla o simplemente concordarla con el artículo 197 de la ampliación de plazo. Lo que sí es importante en el regimiento económico, cuando se solicita la ampliación de plazo, es que el contratista tiene que considerar en la liquidación de gastos generales, y la ley de obra pública peruana, ahí hay que hacer una mixta en cuanto a la liquidación de gastos generales. Es una visión mixta porque, por una parte, se establece la liquidación de gastos generales por el múltiplo del número de días que se extendió, o de los días, multiplicado por el valor de gasto general variable, que lo señala el contrato. Pero además, en un párrafo subsiguiente, señala que es necesario liquidar los gastos generales debidamente sustentados en caso se paralice la obra en su conjunto, de manera completa. Entonces, aquí en este último punto habría que considerar la ley de contratación pública que señala que los gastos generales variables, como los gastos generales variables debidamente sustentados. A ver, un momento. Me parece, Fiorella, me parece que me estás indicando que pierdo conexión. Si es necesario, Fiorella, tal vez sea oportuno cortar el video de imagen para que haya mejor conectividad. Por favor, León, los comentarios que te puedan sugerir en este aspecto, ¿no? Gracias. Mira, a ver, aquí hay un tema bastante importante, que es el de la suspensión de actividades, porque la normalidad es que uno suspende la actividad por alguna razón de fuerza mayor o de la causa que sea, e inmediatamente lo anota en cuaderno de obra y deja registrada esta razón. Bien, en cualquier ámbito privado o público, este es lo usual, este es lo normal. Sin embargo, aquí estamos en una situación donde por una disposición
el gobierno, por un decreto de urgencia, por un estado de emergencia, se paraliza toda actividad y entre ellas digamos, la construcción. Por su naturaleza es un foco de probable contagio y por eso entra en esta suspensión. Entonces, ¿cómo dejamos constancia de esto si no tenemos ni siquiera acceso al cuaderno de obra? Hay que buscar algún mecanismo válido que pudiera dejar indicado pues, que la obra se tuvo que paralizar por una disposición del gobierno, una ley prácticamente de urgencia, de emergencia, y que quede establecido en qué momento se inicia esta suspensión. Por otro lado, si hablamos de una paralización de las obras por el asunto de la inmovilización social, vamos a caer más bien en el lado de los gastos generales acreditados. Sin embargo, de repente no hemos tenido tiempo como constructores de desmovilizar, de tomar acciones pues, de liquidar personal, si es el caso, de proteger material que pudiera ser perecible o estar en riesgo de intemperie, desmovilizar equipos, es decir, tratar de no incurrir en costos innecesarios, sabiendo pues que la paralización en un primer caso era de 15 días y después se amplió 13 días más a 28. Entonces, importante aquí, independientemente del ámbito en el que nos encontremos, es dejar los registros en forma oportuna y empezar a llevar, sea en forma remota o sea en forma, digamos, no en la obra, el control de lo que esté ocurriendo con nuestros costos, con nuestros costos. Después hablaremos de las posibles ampliaciones de plazo, pero aquí ya hay un primer impacto en costo que tiene que quedar registrado, tiene que informarse a la otra parte, ya que después va a ser motivo cuando se levante digamos, la paralización, con todo lo que ello implique, de poder sustentarlo, de poder después demostrarlo y lo que corresponda en derecho reclamar. José Andrés. Prosigue, ingeniero León. ¿Aló? Ok, Bueno, ¿sí? ok, ya, Sí. perdón. Sí, pensé que... Entonces, yo quiero destacar acá el tema de los registros. Hay que dejar el registro de todo. Si no tenemos acceso al cuaderno de obra, tendremos que mandar correos, tendremos que mandar correspondencia, cartas. La situación es digamos, absolutamente extraordinaria, absolutamente distinta a cualquier otra cosa que estemos acostumbrados. Entonces, también independientemente del modelo colaborativo que nos menciona José Andrés, en este momento la parte colaborativa se vuelve fundamental, se vuelve prácticamente una necesidad. Tenemos que colaborar, ya que a nosotros como contratistas nos interesa continuar con la obra, pero no podemos por la situación, y a los propietarios nos interesa que la obra se haga, pero tampoco podemos hacerlo y no vamos a sancionar al contratista por una situación que estuvo fuera de su control, así como tampoco el propietario se tiene que perjudicar digamos, en más de lo que corresponda. Entonces, por eso yo creo que aquí la suspensión es quizá la figura más importante, más requerida, la paralización como consecuencia de esta suspensión y el registro de todo lo que venga ocurriendo. Y eso lo podemos hacer remotamente. Ahora sí, José Andrés. Ok, perfecto. Gracias, León. ¿Me escuchan ahí? ¿Está mejor el audio? ¿Fiorella? Sí se escucha, José Andrés. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Ok, estupendo. Entonces, podemos pasar ahora a, no sé si están escribiendo en la presentación, pero a ver, el segundo punto es interesante, no quería dejar de tocarlo, es justamente, la anterior, por favor, Fiorella, la anterior, la de resolución. No quería dejar de tocar, no, la anterior. Sí, por favor, un poco más atrás.
Bueno, podemos avanzar mientras Fiorella pone la lámina de resolución. En la resolución cabe la pregunta de saber si es necesario. Y aquí, en realidad, gracias Fiorella, y aquí en realidad no viene un análisis, aquí no hay un mayor análisis legal. El análisis legal solamente viene para viabilizar la decisión. Simplemente, señores, aquí estamos ante un escenario donde hay que hacer un análisis costo-beneficio. Si es necesario resolver o no. Y esto le conviene o le compete esa decisión a los gerentes de proyectos, a los directores de proyectos, a los propietarios o los mismos accionistas de los contratistas de los propietarios, si les conviene o no resolver. Porque aún cuando hubiese, en el mejor de los casos, ya me están diciendo que hay un mejor audio, felizmente. Creo que el uso del audífono ha sido mejor. Creo que aún laborativo puede pasar o puede ocurrir que existan elementos que sean necesarios observar para ver si se puede continuar o no. Estamos hablando que ante una pandemia van a elevarse costos indudablemente en muchos aspectos. Y como vamos a ver más adelante, vamos a enfrentar escenarios donde elementos como la escasez de ciertos materiales por la paralización temporal de ciertas industrias van a tener que ser elementos valorados por ciertos... En ese aspecto, cabe en el ámbito público el artículo 164 y el 164.3 te señala el elemento de fuerza mayor que imposibilite de manera definida la ejecución de la obra. Ahora bien, en ámbito público tenemos dos posibilidades. Una posibilidad de resolución por cualquiera de las partes, sea por la entidad o sea por el contratista, o la resolución cuando ocurre un evento en el que imposibilite de manera definitiva la ejecución. Comencemos por el segundo de manera resumida. Para probar que existe de manera definitiva una imposibilidad, estaríamos hablando de un escenario excepcional totalmente. Y el hecho que exista pandemias o una epidemia como el que estamos enfrentando, no necesariamente hace imposible la ejecución de una obra, y eso lo sabemos de manera indudable. Simplemente lo podemos aplazar, pero ese aplazamiento puede conllevar ciertos costos que vamos a hablar más adelante. En la otra opción que tienen las partes es la opción de resolución unilateral porque una de las partes ha incumplido su obligación. Por ejemplo, el contratista puede solicitar o puede invocar la resolución del contrato por el incumplimiento de la obligación esencial del propietario y de acuerdo a las cláusulas subsiguientes del 164, el 165 señala el procedimiento que debe seguir el contratista para determinar si puede invocar el derecho de solicitud de resolución del contrato por fuerza mayor. No, perdón, por el incumplimiento unilateral del ente. Pasando al ámbito privado, tenemos ahí en la cláusula 15 de FIDIC, pero también tenemos la cláusula 16. La cláusula 15 del libro plata te señala la resolución del propietario por culpa del contratista. La resolución del contratista por culpa del propietario te lo habla en la cláusula 16, 16.2 para ser preciso. En los dos ámbitos, en los dos casos, en FIDIC libro plata, te señalan ciertas condiciones bajo las cuales las partes pueden resolver. Por lo tanto, no estamos en una causal donde ambas partes pueden solicitar la resolución por imposibilidad. Eso sería otro punto. En los contratos civiles inspirados en FIDIC, ya simplemente que las partes
opten por el acuerdo, por el mutuo acuerdo, por resolverlo por mutuo acuerdo. Ahora bien, el Código Civil peruano, el artículo 1440, te habla de una de las dos partes solicite la resolución e invocarla mediante una, digamos, una acción judicial, siempre y cuando se demuestre una excesiva onerosidad. Ahí también creo que en ciertas circunstancias probar la excesiva onerosidad es complejo. Y creo que en el ámbito privado lo más adecuado, por lo tanto, es que ambas partes se den cuenta dentro de este ámbito colaborativo de buena fe que puedan llegar a una resolución de mutuo acuerdo, una posible resolución. León, ¿me escuchas? No sé si... Okay, sí. Claro, yo creo que la resolución no debería ser aquí la opción porque recordemos que la resolución del contrato, si bien las partes pueden hacerlo bajo distintas circunstancias, ya que no es una situación imputable al contratista, le generaría algunos derechos, como por ejemplo la utilidad, el derecho a la utilidad no percibida, y no es lo que estamos buscando acá, no estamos buscando pues ni que alguien se beneficie ni que alguien se perjudique, todos estamos en esto, y por lo tanto, si bien existe la posibilidad de resolver, vemos que esta situación no es definitiva, esto se va a arreglar en algún momento. Hace un rato veíamos el tema de la suspensión y la consecuente paralización. Entonces, negociar, dejar todo registrado, tratar de llegar a acuerdos, es lo ideal, ¿no? Entonces, la resolución no debería ser el camino que deberíamos tomar, si bien existe el derecho, si bien existe la posibilidad, pero estaríamos incumpliendo un principio básico, que es la gestión por resultados, que es que el resultado es que la obra se haga. Va a haber demora, va a haber un tiempo de readecuación una vez que esto concluya, si es que llega a concluir, sabemos que no va a concluir en su totalidad, pero en algún momento esto va a retomar, en algún momento se va a reiniciar. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados y pues vamos a ver algunas cosas que pueden hacerse durante este periodo. Pero definitivamente, en mi opinión, la resolución del contrato no debería ser la opción que opten las partes. Entonces, eso sería lo que yo podría comentar al respecto. Sí, perfecto. Por favor, cuéntame si hay un error en el audio, si es que se me escucha. Igualmente, Fiorella comenta si es que hay interrupciones o ecos. Esta sesión va a ser grabada y también vamos a repartirlo a los interesados, a los que han asistido a este webinar. Pasemos, por favor, a la siguiente presentación en cuanto a las acciones que debemos tomar en cuenta. Procesos de mitigación y cooperación entre las partes. En este punto, creemos que aquí sí es necesario considerar que estamos en un escenario especial. El virus ha venido y más allá de que haya corrientes, que existan corrientes en el que el sistema en general, el sistema gubernamental, el sistema de salud y demás, pretendan siempre ver la solución atacando el virus de raíz o queriéndolo extirpar. Yo soy de la idea de que el virus ha llegado y hasta que no se resuelva mediante una vacuna o mediante la eliminación del virus, tenemos que tener la capacidad mediante una mitigación. Es como el cuerpo. Las medidas que podemos afrontar en adelante van a ser como el reforzamiento del sistema inmunológico. El sistema inmunológico nos exige protegernos. Y así enfrentar esta situación de virus mitigando los riesgos de contagio.
Pero no solamente eso, tiene que hacer distintos actos como el que les puedo comentar. Las acciones del contratista puede ser primero desde el inicio de las medidas restrictivas, tuvo que haber cumplido además con lo dispuesto del contrato y con la normativa en cuanto a la notificación, en cuanto a la verificación de los plazos para notificar y además el registro. Los daños posibles o los gastos que se van a generar a partir de la desmovilización de maquinaria, equipos y personal son elementos que deben ser vistos definitivamente. Debe intentar movilizar al personal en las mejores condiciones posibles, tanto al staff como al personal obrero. Una vez que el personal obrero y el staff, o sea, llamémoslo así, al personal de planilla de la obra, estén en cuarentena, las medidas que se sugiere es que tengan que los propietarios y los contratistas hacer un rastreo un rastreo médico de las condiciones de salud de sus trabajadores. Si es posible siempre reportar la salud de sus trabajadores a una persona encargada, representante del contratista, para que verifique que el personal sigue estando en buenas condiciones de salud, es importante. Además de realizar un análisis del avance del proyecto, durante la cuarentena, el contratista debe ver el cronograma, revisar que los avances estén debidamente registrados y si hubiese alguna ventana de trabajo, de ingeniería y de documentación que se pueda manejar a distancia y se pueda manejar sin necesidad que exista, digamos, asistencia física en la obra, necesita de por sí que el contratista verifique si puede proponer al propietario una mejor ventana de discusión donde se pueda extender el tiempo de interrelación, de documentación técnica y demás. Por parte del propietario, proteger y darle una custodia adecuada a la maquinaria y herramientas y todo que no pudo trasladar el contratista del sitio de obra. Eso es importantísimo. Tener una mayor disposición con el equipo técnico del contratista para centrarse en la revisión de documentación técnica también es importante. Es más, dentro de los principios de fe contractual y de cooperación entre las partes, situaciones como las que estamos viviendo nos dan posibilidades de extender ventanas de análisis de documentación técnica y las partes puedan llegar a esa conclusión. En cuanto a la continuidad de las acciones a tomar, es que vamos a necesitar de por sí mejores condiciones para los trabajadores en cuanto a la protección, a la indumentaria, que vamos a hablar más adelante, y además mayor cabida a la utilización de herramientas tecnológicas. Por favor, León, adelante con esta lámina en cuanto a los actos de mitigación y cooperación entre las partes. Esto es bien importante porque, como hemos venido mencionando, la cooperación en este momento es fundamental, el considerar que tanto propietario como contratista están juntos en esto, es decir, no es un tema que ahora cada uno ve por sus propios intereses. Vemos, por ejemplo, solamente para dar algunos ejemplos, que hay casos donde se presentan reclamos porque el propietario o la supervisión o el proyectista no contesta las consultas. El propietario en este momento podría hacerlo, podría contestar cualquier consulta técnica del diseño que esté pendiente y evitar pues que eso siga siendo una razón pues de controversia. Entonces, eso se puede hacer remotamente, eso se puede hacer en las oficinas de los proyectistas. Entonces, aquí hay una acción bien importante que es esa de tratar de mantener la relación de información en forma fluida. El contratista puede empezar a analizar sus cronogramas. Lamentablemente, muchas veces vemos que los cronogramas no están bien hechos, no están debidamente vinculados, y entonces esto hace pues que la
la detección de las rutas críticas sean complicadas. Entonces, ¿qué sucede? Que si un cronograma no está bien vinculado, si un cronograma no está bien desarrollado, difícilmente después vamos a poder poner esta misma situación en todas aquellas actividades que han sido afectadas, porque no es solamente que se afectó en el momento en que la obra se paró, ahora se afectan proveedores, ahora se afectan mantenimientos de equipos, ahora se afecta una serie de otras situaciones. Entonces, si tenemos un cronograma que no está debidamente vinculado, vamos a tener un problema, en demostrar cuál es el verdadero impacto, porque hay que considerar que la obra no va a reiniciar el 13 de abril, suponiendo que no se extienda la cuarentena. La obra no va a reiniciar el 13 de abril, va a haber un periodo de readecuación. Las medidas de protección de los trabajadores van a tener que ser mucho más estrictas, y esto va a tener también un impacto bastante grande. Veo que preguntan qué pasa con las pólizas CAR. Hay que revisar si la póliza CAR tiene, por ejemplo, como excepción o como no cubierto el caso de pandemias, porque los seguros de salud lo tienen así. Una pandemia no te la cubre un seguro de salud. Entonces, la póliza CAR va a cubrir solamente aquello que la póliza diga. Entonces, ahora es el momento de revisar eso. Entonces, eso es un tema bastante interesante. También veo que qué pasa con el pago del personal obrero. Ustedes saben pues que el obrero de construcción se liquida semanalmente, o sea, termina la semana y se le puede decir al obrero, ya no trabajas más. Pero ¿qué va a pasar en este caso donde el obrero no ha hecho nada y sin embargo no está trabajando y el contratista dice, bueno, yo te tengo que liquidar porque no estás trabajando? Entonces, ¿cómo son las medidas de protección del empleo en este caso? La construcción es una industria muy particular, no es una industria donde se garantice una estabilidad laboral. Entonces, es muy probable que tengamos también ahí un problema social fuerte y el contratista diga, bueno, yo tengo que liquidar al personal. Salvo pues que el propietario decida reconocerme el pago de gente que no está trabajando. Entonces, ahí se va a generar también un tema de negociación, de discusión, de controversia, que por eso es que yo insisto, no es que suponiendo que el 12 de abril, lo cual obviamente sabemos que no va a ser así, termina todo esto y el 13 de abril las obras se reinician, ya vamos a decir, bueno, ahora sí entramos en una situación normal. Entonces aquí hay varias cosas que tomar en cuenta, pero la más importante, pienso yo, y que lo hemos venido repitiendo, es ponerse de acuerdo, porque todos estamos en esto, José Andrés. Perfecto. Discúlpeme, justamente hay algunas consultas más que han estado apareciendo en el chat. Creo que ya han estado siendo absueltas por León. Y justamente complementando con lo que... perdón. León, ¿me escuchan? No Sí, sé si me están perfecto. escuchando ahorita. Yo sí te escucho. Sí, perfecto. Ya, ok. Entonces, excelente. Entonces, en lo que corresponde justamente al personal obrero, como bien decía León, cuando no tienes la planilla cerrada, porque la planilla continúa en una actividad que estuvo ejecutándose durante la epidemia y durante la ejecución del mandato gubernamental, vas a tener que pagarle al obrero. Sin embargo, el pago al obrero va a tener que ser observado en relación al salario que éste debería percibir de manera estándar, por así decirlo. Se podría excluir los salarios adicionales que tienen ciertos obreros de actividad especial. Por ejemplo, los obreros en altura, los obreros cuando tienen actividad directa con el agua o subacuáticos. Ellos tienen ciertos rangos o parámetros también de tarifas por hora semanal, y estos no se pueden aplicar, simplemente se tendría que aplicar en una relación de un salario estándar, ¿no?
En cuanto a la póliza CAR, ¿qué nos están hablando? A ver, las pólizas de seguro y todo aquella póliza necesaria para que ejecuten los trabajos, en este caso se tiene que observar que hay una parálisis, se puede decir parcial en algunos casos, en algunas jurisdicciones. En el Perú ha sido una paralización total en lo que corresponde a la obra en campo. Por lo tanto, si hubiese posibilidad de suspenderlas y, por así decirlo, no pagarlas por el tiempo de paralización y poderlas reactivar en el momento en que el obrero asume otra vez sus actividades, sí se podría manejar de esa manera. Ahora, bien, ahí estamos también en cuanto a los sobrecostos, también los gastos generales, y esos gastos generales pueden ser definitivamente sustentados, como dice la Ley de Contratación Pública en el Perú, y también en el Código Civil, mediante conocimiento de derechos, por daños que se dan a consecuencia de la paralización, sí se puede incluir en la extensión, si fuera no posible la discriminación de la póliza CAR por ese plazo, y se tiene que seguir cancelar trimestral, semestral o anual, se tendría que seguir pagando, se tendría que seguir cargando con esos costos. También así los costos que implican las pólizas de caución o los costos de cartas fianzas, que son otros costos financieros. Adelante, León, si tuvieras algún comentario. No, yo creo que el tema de las pólizas es algo que hay que discutir con los especialistas. Preguntan acá sobre el plazo de reactivación de la obra. Como dije hace un rato, no va a ser tan simple como que se terminó la emergencia, Sí. de nuevo. Entonces, yo creo que va a tener que ser algo negociado. Sí. Por eso yo insisto en que los contratistas en este momento, aprovechando esta situación de paralización, deben estar analizando sus cronogramas, deben estar repasando sus cronogramas, readecuándolos probablemente a esta situación, ver qué actividades se van a ver perjudicadas, porque tampoco sabemos en el momento en que esto se dé por concluido, si se va a dar por concluido, porque se ha dicho, el presidente lo ha dicho, que no es que va a empezar todo de golpe, sino que va a haber actividades más importantes que van a empezar. ¿Será la construcción una de ellas? Entonces, hay un tema ahí que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Sí, exactamente. Y justamente, ya para también terminar en la póliza CAR, es cierto, como les estaba comentando, pueden llegar a una negociación con el broker. Si puede suspender y se puede reanudar hasta que se termine el lapso de paralización, sí se puede hacer. Es más, eso ya es un acto de mitigación dentro del criterio de debida diligencia que debe tener el contratista para evitar mayores gastos o sobregastos sobre los costos financieros o los costos de seguros y demás. Ahora bien, llegando a la última pregunta, justamente cuando León estaba mencionando, y es un buen punto al que también me gustaría un poco enfocar en cuanto al evento práctico en sí mismo. Cuando esto reanude o cuando se levanten las restricciones, va a ser de manera paulatina. Cuando se levanten de esta manera las restricciones, vamos a tener que enfrentarnos a circunstancias que en otros eventos de fuerza mayor no vamos o no hemos podido pensar, no podemos imaginar. Uno de esos elementos son la escasez de material, por ejemplo, la escasez de perecibles, la escasez de ciertos agregados, la escasez de acero, la escasez de cemento. ¿Qué vamos a hacer en el momento que se reanude las actividades? Puedan desmovilizar la maquinaria o movilizar maquinaria nuevo y movilizar al personal al sitio de obra y no se tenga cubierta la necesidad de satisfacer los materiales.
no, o satisfacer el acero o el cemento, cuando estos pueden llegar a cierta escasez porque las industrias han paralizado su producción. Por lo tanto, si vamos a reanudar digamos, el plazo contractual, esto va a tener que ser reanudado de manera especial. Es decir, puedes reanudar, o el contratista debería tomar la iniciativa y proponer reanudación paulatina o reanudación no de manera repentina por el todo, sino por segmentos. Entonces, por lo tanto, sí podrías llegar a una negociación en que puedas reanudar de manera segmentada. O sea, segmentas las actividades que pueden ser más o menos impactadas dependiendo de la situación en la que estemos cuando se reanuden las actividades. Un ejemplo de ellos es cuando un segmento de la obra pueda necesitar acero y ese acero no esté en el mercado o haya una alta escasez o se eleven los precios. Entonces ahí habrá que ver ciertas circunstancias a analizar. Podemos seguir a la siguiente presentación, por favor, Fiorella. Ahora sí, vamos a los aspectos. Perdón. Estamos perfecto, en las causas y consecuencias. Aquí en las causas y consecuencias queremos citar 3 causas y 3 consecuencias. Pueden haber muchas más, pero centrémonos en estas 3, como ejemplos que podemos aquí también conversar un poco. Las mayores medidas de protección al personal obrero y al staff técnico. Esto requiere que los sistemas de seguridad en el trabajo se incrementen en implementar métodos y protocolos de seguridad y mayor inducción o mayor curso de capacitación al inicio de las obras y mayor tiempo que le debe tomar al personal obrero para las actividades. Una segunda causa es la evaluación de la mejora tecnológica actual. Adquirir más tecnología y mantenerla actualizada. Eso también genera mayor costo. Y el tercer punto es evaluar los verdaderos costos a futuro de proyectos pequeños, medianos y de gran envergadura. En este tercer punto tenemos un reto, que es sincerar los costos de nuevos proyectos. Es decir, si vamos a hacer implementación de mayores elementos de seguridad para el personal obrero, mayor número de mascarillas, si ya están implementando guantes y uniformes, ante estas circunstancias pueden haber situaciones donde el contratista o el propietario pueda exigir cámaras o salones de esterilización y pueden proponer métodos de esterilización del personal obrero que ingrese a la obra. Ahora bien, aquí tienen ventaja los ornamentos que están en lugares lejanos de las ciudades. ¿Por qué? Porque los campamentos de por sí geográficamente están aislados. Y en obras como esas, sí hay cierta ventaja porque el personal obrero puede ser controlado o controlable. En situaciones de obras cuando están en ciudades, el propietario o el contratista deberían tener un mayor costo en el rastreo de las condiciones de salud de sus trabajadores. Por favor, León, adelante comentar estos puntos. Aquí hay varios temas importantes, y es el de los costos. Yo diría varios temas que se resumen en el asunto de los costos. Este es el momento, pienso yo, de reforzar los análisis de riesgos. Este es un riesgo que era imprevisible. Un riesgo imprevisible es aquel que no se podía prever, como su nombre lo indica. O sea, sin embargo, la ley está dada para riesgos previsibles, ¿no? No dice nada de riesgos imprevisibles. Yo he insistido muchas veces en que el riesgo imprevisible es aquel que no fue identificado en el momento del análisis de riesgos, que por lo tanto se tiene que reevaluar en el momento en que ocurre y establecer a quién le hubiera correspondido.
Pero más que esto, que es un tema fundamental, va a ser qué sucede con el análisis cuantitativo de los riesgos. También hemos insistido mucho en que la forma como está dada la ley no prioriza, no privilegia el análisis cuantitativo. Y el análisis cuantitativo justamente es el que nos va a permitir establecer cuáles son nuestras reservas ante riesgos. Este es un riesgo que era quizá menos probable o no tan probable, pero de altísimo impacto como lo estamos viendo. Entonces, el tema aquí pasa porque vamos a tener que mejorar la manera de estimar los costos, perdón, vamos a tener que estimar la manera de establecer reservas de riesgos y, por supuesto, considerando todas estas nuevas situaciones que se han venido dando y que yo estoy viendo simultáneamente en el chat los comentarios, donde efectivamente todos parecemos coincidir en que este es el momento de negociar. La entidad no se puede negar a negociar, no se puede negar a negociar porque esta situación es totalmente fuera de cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar. Evidentemente que el no negociar va a llevar a mayor número de controversias y tampoco es lo que queremos es que la obra se haga. Entonces tiene que haber esto, la necesidad pública, la gestión por resultados. Entonces, no es la situación ideal para entrar en controversias. Entonces, ¿podemos replantear los riesgos? Vamos a tener que replantearlos. Vamos a tener que redefinir riesgos y vamos a tener que decir a quién corresponden estos riesgos, a quién hubieran correspondido. A todos nos agarró por igual. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Se va a reanudar esto poco a poco? ¿Cómo se va a reanudar? Va a haber un tema de ralentización del trabajo, va a haber un problema de productividad, va a haber un problema de, como bien explicaba José Andrés, de suministros, a pesar de que pudiera haber cierta prioridad en ciertas industrias relacionadas con la construcción. La obra no va a estar igual porque nadie la está cuidando o no se está cuidando de la misma manera. Hay una desobediencia civil, entonces no sería nada extraño que haya habido vándalos que hayan entrado a las obras, que hayan puesto a robar. Entonces, hay una serie de situaciones que recién las vamos a saber cuando podamos regresar a las obras. Y en ese momento vamos a tener que exigirle o pedirle al gobierno decretos de urgencia o decretos especiales o situaciones pues planteadas en un negocio que sabemos que mueve al país, sabemos que la construcción mueve al país. Entonces, no es el momento pues de entrar en debulilladas, no es el momento de entrar en situaciones pues bueno, que tú no lo previste o que el cronograma está mal hecho y no podemos detectar el impacto. Entonces, aquí yo establecería también una consecuencia, aprender a planificar las obras correctamente, aprender a gestionar las obras correctamente. Este es el momento donde se dice que muchas cosas van a cambiar, muchas cosas van a mejorar, entonces cambiemos la manera de gestionar, cambiemos la manera de entender no solamente el contratista, el que hace el expediente técnico. Ya el expediente técnico que vemos muchas veces, la eficiencia del expediente técnico es porque no gestiona correctamente su expediente técnico. Entonces, todas estas cosas deberían darnos un mensaje importante de qué cosa es lo que hay que hacer de aquí en adelante. ¿Va a haber mayores costos? Va a haber mayores costos. ¿Tenemos que implementar tecnología? Tenemos que investigar cuál es la tecnología. ¿Va a haber un problema social con la incorporación de tecnología? Claro que sí. Pero sincerar esos costos, analizar los riesgos, hacer análisis cuantitativo. Es decir, hay mucho que se puede hacer de aquí en adelante y que ya podríamos empezar a hacerlo. Ya podríamos empezar a hacerlo desde nuestras casas, desde la situación remota en la que nos encontremos. Andrés, más adelante. Perfecto, León. Y justamente de lo que bien has planteado, hay dos elementos interesantes. Uno de ellos justamente es qué implica la negociación en el Estado, digamos, ante una entidad. Porque es indudable que en el ámbito privado las partes tienen que negociar en un ambiente de buena fe y colaboración, pero digamos, esos dos elementos parecen cliché cuando definitivamente no se tiene la disponibilidad de hacerlo.
Sin embargo, en situaciones como esta sí lo tienen que hacer. En obra pública el asunto es diferente, porque en obra pública es el funcionario que debe tener las atribuciones de ley para que pueda negociar. Ante eso, ya que el presidente ha tenido bueno, aquí también nos comenta uno de los asistentes, la Oficina de Control Interno, creo que quien está digamos, el que debería impulsar, ayudar a la negociación es justamente la Oficina de Contraloría General de la República. La Contraloría debería ser parte de las negociaciones. Y es más, si el presidente ya habló de control concurrente para las nuevas adquisiciones y para nuevos contratos, en la confrontación que se tiene ante la pandemia, debería haber o se debería promulgar decretos de urgencia o normativa que le dé la posibilidad a las entidades y a sus funcionarios poder negociar limpiamente ante circunstancias especiales. Y que esté un funcionario de la Contraloría que pueda en sí dar su voto de aprobación o sus observaciones, porque no toda negociación en principio es siempre la mejor o la perfecta. Puede haber no solamente control concurrente, sino además un contrato, una situación de cooperación con funcionarios de la Contraloría con los que se puedan discutir en una misma mesa y se pueda llegar a un acuerdo entre la entidad y el contratista. Eso creo que es una salida. Y en cuanto a las consecuencias, y ese es el segundo punto que quería un poco comentarte, León, y eso y es justamente una pregunta que viene con un comentario. Como hemos hablado, entre las causas, las consecuencias son elevar los costos. Estamos hablando que en nuestra visión de mediano y largo plazo, es que la construcción en general, sea pública o sea privada, se va a enfrentar a un mayor costo. Y por así decirlo, van a tener presupuestos menos competitivos. ¿Qué comentario tienes desde tu punto de vista, León, ya que vamos a estar en un escenario donde va a haber temporalmente un problema de estancamiento económico y a la vez vamos a tener que enfrentar un encarecimiento de los proyectos? ¿Qué comentario tienes al respecto desde tu punto de vista técnico? Sí, es cierto, los costos se van a incrementar pero no por la construcción en sí, porque la construcción, pienso yo, que tiene pues sus análisis de precios unitarios, etcétera, que quizá los rendimientos no sé qué tanto, sí, se podrían afectar los rendimientos porque al haber pues un mayor control en el ingreso de los trabajadores a la obra, triajes o descartes o qué sé yo, la jornada laboral podría verse afectada. Los mayores elementos de protección, los EPP, van a tener que tener su naturaleza. Las condiciones de higiene van a tener que ser diferentes. Entonces sí va a haber un impacto en el costo de construcción que aún no lo vemos, lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando todo esto se convierta pues, en normativa, todo esto se convierta en nuevas condiciones laborales. Pero yo insistiría una vez más, el tema de los riesgos. Tenemos que de una vez por todas sincerar el análisis de riesgos y considerar que tiene que haber reservas de contingencia, reservas de gestión, que se obtienen a través de un análisis cuantitativo, que tienen que hacer los elaboradores de expediente técnico y las entidades tienen que tomar en cuenta dentro de sus presupuestos. El presupuesto no es una sumatoria de precios y cantidades, el presupuesto es precios, cantidades y riesgos, riesgos tanto del contratista como de la entidad. Ahora, un comentario que no lo voy a dejar pasar es que alguien nos dice que las penalidades deberían suspenderse. Son cosas distintas, cuidado, son cosas distintas. Las penalidades son por mora, por incumplimientos contractuales, entonces no caigamos pues en tentaciones facilistas ni populistas, es decir, que no se cobre ninguna penalidad, se cobrarán las que correspondan, pero dentro de este espíritu de negociación, dentro de este espíritu de afectación que nos está agarrando a todos. Son situaciones extraordinarias, la Contraloría tiene que hacer su trabajo, nos guste o no,
porque lamentablemente pues en nuestro medio, y podemos decir en el mundo entero, si no hay un control, es como decían las abuelas, ¿no? En arca abierta el justo peca. Entonces tiene que haber un control. El trabajo de la Contraloría es ese, pero bajo esta visión de querer que las obras se hagan de la manera que sea más justa, más equitativa, tanto para el propietario, que sería el Estado en este caso, o el privado que está invirtiendo en su instalación, como el contratista, que tampoco tiene por qué verse perjudicado. Entonces, hay un tema bastante amplio. Otro comentario que vi por ahí es que ojalá que alguien de OCE o del gobierno esté atento a lo que estamos hablando, porque aquí ha habido muchas opiniones importantes, muchas opiniones interesantes. Esperamos pues que nosotros que estamos metidos en la industria de la construcción, ya sea como ejecutores, como contratistas, como consultores, como abogados, estamos en las controversias, vamos a ver con mucho interés lo que está pasando, con mucho cuidado, y se viene un momento bastante intenso, por decir de alguna manera, a partir de que las obras puedan retomar su marcha normal. José Andrés. Sí, sí, León, gracias por esa intervención en cuanto a lo que estás comentando de lo que está viniendo. En realidad, aquí una propuesta legislativa, si es que nuestros nuevos congresistas están con todas las ganas de poder aportar, debería, o por medio del Ejecutivo, hacer una propuesta legislativa donde los funcionarios de control y funcionarios de Contraloría puedan tener atribuciones de poder, por lo menos, sentarse en la mesa de las negociaciones y solicitar una ratificación o señalar que no tienen observaciones para que finalmente las partes, sea la entidad y el contratista, puedan llegar a un buen término en cuanto al resarcimiento de costos o sobrecostos devenidos por la pandemia, ¿no? Esto definitivo, y sí, y un poco para terminar este punto, es que es necesario evaluar los costos, es necesario reevaluar lo competitivo que podremos ser en los presupuestos para ver cómo debemos incluir en nuestros presupuestos estos sobrecostos que nos requiere la pandemia, como implementar cámaras de limpieza o de esterilización y demás. Y sobre esto podemos pasar a la siguiente lámina sobre los aspectos macro. Por favor, Fiorella, podemos pasar a los aspectos macro que tenemos frente al COVID-19, las ventanas de oportunidad. Ahora bien, sobre esto sí es necesario tomar en cuenta, creo que dos cosas importantes. El primero es la tecnología que tenemos ahorita, en el momento que nosotros estamos pasando estas circunstancias, y la tecnología que otros países están utilizando para poderlos implementar en nuestra jurisdicción. Es cierto que el BIM está comenzando a utilizarse de manera mayoritaria en la industria para grandes proyectos, pero necesitamos instrumentos como el BIM y sistemas como el VDC, como el Virtual Design Construction, que tengan digamos, una versión un poco más barata, un poco más económica para proyectos de mediana envergadura. También tenemos como sugerencia el ver el de tecnologías como los drones y las impresoras en 3D para construcción. Esto en otras jurisdicciones está comenzándose a masificar. En países como los nuestros, es cierto que hablar de esto es hablar casi de ficción. Sin embargo, a estos nuevos instrumentos creo que es útil para poder ver ciertas asociaciones entre empresas que se dediquen a la robótica y al desarrollo de tecnología para construcción en nuestro país
y en Chile, Argentina, como Colombia, como México y otros más en Latinoamérica, que puedan impulsar estas nuevas tecnologías y puedan ser en el mediano plazo alcanzables económicamente. Si no podemos, o si no lo hacemos, o por lo menos no lo pensamos, no lo planificamos desde ahora, el futuro va a ser más duro. Y eventos como estos, como pandemias, van a ser mucho más difíciles de superar. Otros retos de la industria, el Estado debe continuar con proyectos de infraestructura esenciales. Indudablemente, creemos que la industria de la construcción va a continuar porque es la necesidad del país y de avance o de recuperación económica. Proyectos en infraestructura de transporte u hospitalaria o médica va a tener que ser indispensable. Quisiera no detenerme más en este punto, León. Por favor, tus comentarios, si tuvieras al respecto. Sí, la tecnología es siempre algo tentador, ¿no? Porque la tecnología avanza a pasos agigantados. Hoy en día no es lo mismo que cuando uno empezó a construir hace 40 años, ni siquiera hace 10 años. Entonces la tecnología es algo que avanza a pasos agigantados y tenemos que estar al día con eso. Los drones, las impresoras 3D, la robótica. El problema es que esto va a ir sustituyendo la mano de obra. Y al sustituir la mano de obra se va a generar un problema social. Sabemos que la construcción es una industria básicamente artesanal, se hace a mano. Entonces, y mucha gente, digamos, una de las fuerzas laborales más importantes del país es la mano de obra de construcción. Entonces, hay que buscar otros mecanismos, otras industrias, otras cosas en las cuales se pueda no solamente incorporar la tecnología, sino reemplazar la actividad de esa mano de obra que podría perder su trabajo por esta incorporación. No soy enemigo de la tecnología, ojo, pero hay que ver el problema en su conjunto. El tema legal es un tema complicado y no podemos legislar, mejor dicho, deberíamos legislar en esta coyuntura, se debería legislar en esta coyuntura. Hemos visto pues cómo la ley de contrataciones cambia con cada gobierno. Entonces ya se tiene que buscar una forma que la ley sea de más largo aliento, de más largo plazo. Yo creo que después de vivir esta situación, no podemos decir ya lo hemos vivido todo, pero hemos vivido cosas nuevas, cosas distintas, sobre las cuales hay que legislar, sobre las cuales hay que dar mayor hincapié o mayor énfasis al funcionario para que pueda negociar, al funcionario para que pueda decidir técnicamente. Un paso importante de la Junta de Resolución de Disputas. Pero ahora no podemos quedarnos en que la Contraloría, tenerle miedo a la Contraloría. La Contraloría también tiene que entender que la construcción es una industria muy dinámica, es una industria muy variante, pero no es una industria exacta. La ingeniería, como decimos muchas veces en nuestras conferencias, no es una ciencia exacta, porque un ingeniero definió algo no significa que eso va a ser exactamente así. Va a haber cambios, va a haber modificaciones, saber que va a haber cambios. Entonces hay varios retos acá. El reto de la gestión, como ya dije, el reto de los análisis de riesgos, el reto de la legalidad. Aquí hay una pregunta interesante sobre un riesgo de si se reinicia la obra y aparece el personal contagiado cuando se establece todos los controles que debiera tener el contratista para incorporar su mano de obra, si eso va a ser un riesgo el contratista. Es una pregunta complicada porque el contagio no es algo pues que el contratista lo puede controlar, si fuera así, ya habríamos vencido a la enfermedad. O sea, toman medidas, por supuesto. Entonces, la situación es si el contratista tomó las medidas para evitar el contagio y a pesar de eso, el contagio ocurrió. Entonces, hay muchas cosas que se van dando acá y que es interesante que se pudieran discutir en otros foros, y estamos excediendo bastante más del tiempo que teníamos previsto, pero en buena hora, porque se ha dado una discusión bastante interesante. Como mencioné al principio, ninguno de los expositores somos expertos para nada en pandemia, ni en salud pública, ni nada por el estilo, y estamos hablando de nuestra visión como
ingenieros, como abogados, como personas relacionadas con la construcción, con el diseño, con la ingeniería, con las controversias, etcétera. Entonces, yo creo que lo que se ha hecho acá en este seminario de Mayo ED es abrir un espacio de discusión, porque de esto no es la palabra final. Aquí hay mucho más que hablar, José Andrés. Sí, perfecto, León. Y un poco para cambiar y finalizar ya nuestra intervención y dar paso a Pamela, llegamos a la última pregunta, o sea, llegamos a responder la pregunta que inicialmente tuvimos. ¿Puede la nueva circunstancia ser solucionada del todo con la legislación y formatos contractuales? Sobre esto, la norma y al no tener una cláusula inspirada en una situación como la actual, la solución partirá de un razonamiento integral del contrato y la norma, utilizando los principios de buena fe contractual, diligencia razonable y cooperación entre las partes. Yo quiero dejar este último mensaje porque es necesario considerar, señores, que no hay ninguna norma y ningún contrato que haya establecido métodos perfectos de solución de situaciones como esta. Porque en ningún contrato, o por lo menos hasta el momento, y no quiero ser ambicioso al mencionarlo, pero sí sincero hasta el momento, no he visto ningún contrato que considere una situación de fuerza mayor, no solamente local, no solamente regional, sino también mundial, que repercute no solamente en nuestra industria, sino en mercados, no solamente en la construcción, en otros mercados más, y es mundial. Con esto, señores, y con estos tres elementos que creo que son importantes para dar solución a los instrumentos que los contratos tienen, me quedo o nos quedamos con estas ideas fuerzas. Por favor, Pamela, pasemos a, no sé si por el tiempo, a dos preguntas, a lo mucho creo que dos o tres preguntas, si tú lo crees conveniente para poderlas absolver. Sí, claro, vamos a proceder con nuestro bloque de preguntas. Acá tengo una de Sherin Limas, de DLA Piper. Si la consecuencia legal de la fuerza mayor es la exoneración de responsabilidad, ¿es posible que los propietarios no quieran reconocer costos adicionales del contratista y lo lleven a una excesiva onerosidad de la prestación? Ok, por eso, primero, excesiva onerosidad de la prestación es una premisa sumamente compleja para absolverla en un tribunal. Porque para decidir qué cosa es excesivo, se dan parámetros donde tienes que establecer qué cosa es oneroso o qué es más oneroso o no. Para ser concretos en la pregunta, el propietario no debe o no puede negarse a la absolución o asumir los costos que sugiere una paralización como esta. Sin embargo, tiene la posibilidad de solicitar la resolución del contrato. Es decir, si el mismo propietario ve que es excesivamente oneroso el mantener la vigencia del contrato, porque le va a suponer un resarcimiento más allá de lo que había previsto, tiene la salida de la resolución de mutuo acuerdo, donde el propietario puede ofrecerle al contratista el resarcimiento por movilización y desmovilización y todos los costos que sugiere la resolución y pagar los trabajos hasta ese día ejecutados y salir de manera adecuada y con un mutuo acuerdo, una resolución que acomoda a las dos partes, ¿no? Y en esta circunstancia creo que es mucho mejor siempre una buena solución antes que enfrentarse a costosas controversias y más en situaciones como las que vamos a estar. Perfecto. Ingeniero León, me preguntan si antes de reiniciar las obras, ¿hay alguna entidad que deba regular los temas sanitarios de transporte de personal o de la obra, desinfección al momento del ingreso de cada uno, condiciones sanitarias de almuerzo, EPPS mínimos a utilizar? Sí, en este momento quien tiene el liderazgo de todas las acciones relacionadas con la pandemia
la cuarentena es el Ministerio de Salud. Entonces va a tener que haber una respuesta, o mejor dicho, sí, una respuesta, podría decir, o una interacción entre el Ministerio de Salud y las distintas otras entidades, gobiernos regionales, llámese MTC, etcétera, para poder evitar justamente que esta actividad que es masiva, esta actividad de muchos trabajadores trabajando juntos en espacios pequeños, se sometan a un contagio. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. El virus no va a estar derrotado de ninguna manera el 13 de abril, el 12 de abril, ni siquiera el 31 de mayo ni el 31 de diciembre. El virus va a estar ahí. El virus va a estar ahí y lo que se busca es controlarlo. La cura no va a aparecer de la noche a la mañana. La cura o la vacuna o el tratamiento médico no va a aparecer de la noche a la mañana. Entonces, todas estas medidas de quédate en tu casa, o mantén la distancia social, o usa la mascarilla, o lávate las manos, van a tener que salir del Ministerio de Salud en una actividad que, como yo dije hace un rato, de por sí es sucia. Trabajamos en la tierra, trabajamos en el desorden típico de cualquier obra, por más ordenada que pudiéramos tener la obra. Entonces, creo yo que en este momento, como el liderazgo está otorgado formalmente al Ministerio de Salud, va a tener que ser el Ministerio de Salud el que determine, en el caso particular de las obras de construcción, cuáles serían las medidas de prevención que se pudieran tomar. Y para finalizar, tenemos una obra recién ganada y en la etapa de negociación de contrato. ¿Qué se puede añadir para protegernos de posibles cuarentenas? Perdón, Pamela, ¿podrías repetir, por favor, la pregunta? Claro. Para finalizar, tenemos una obra recién ganada y en la etapa de negociación de contrato, ¿qué se puede añadir para protegernos de posibles cuarentenas? Ok. No sé, adelante, León. Ya, después intervengo. Sí, después tú entras en un tema de análisis más legal, porque yo creo que aquí, como dije al final de la última intervención, esto no termina acá, o sea, no termina el 12 de abril ni el 31 de diciembre. Entonces, el riesgo ya existe. Cuando se habla de riesgos imprevisibles, se habla de riesgos que nadie sabía que podían ocurrir. O riesgos desconocidos también se menciona, riesgos que nadie los conocía. Esto ahora pasa a ser un riesgo conocido. Esto pasa a ser un riesgo conocido. Vemos pues que en la China se dice ya se derrotó al virus y sin embargo hay un rebrote. Entonces, no vamos a estar exentos del rebrote, del reinicio, de que pueda haber otra. Entonces, la única forma de protegerse de cuarentenas en nuevas obras será ponerlo en los términos de referencia, será ponerlo en las consultas, será ponerlos en la ley, será ponerlo en los contratos, será legislar específicamente para este caso. No porque estemos reaccionando después que ocurrió. A nadie se le ocurrió que esto podía ocurrir, pero ya ocurrió. Entonces, hay que generar los mecanismos contractuales que protejan a ambas partes. Perdón. No es un tema de repartir mitad y mitad los riesgos, como podría ser la idea inicial, sino que cada uno tiene que asumir los riesgos que les corresponde asumir. Entonces, está aquí normado lo que es la fuerza mayor, está normado lo que es lo imprevisible, está normado el riesgo. Entonces, este es un riesgo nuevo, este es un riesgo distinto, pero este es un riesgo que ya existe, este es un riesgo conocido, este es un riesgo que tiene que tener contingencias, que tiene que tener reservas de dinero, tiene que tener reservas de tiempo, porque una cosa que también tampoco hay que perder de vista es que cuando se habla de contingencia, no se habla solo de dinero, también se habla de tiempo. Tiene que haber reservas de dinero y de tiempo en todo análisis, de todo proyecto, para poder decir, bueno, ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo planteamos? Bien, José Andrés, ¿tú tenías un comentario legal sobre el asunto? Sí, gracias, León. Ante esta última pregunta, Pamela, de manera contractual, como también ha mencionado León, lo más importante es asignar un riesgo. El proteas es como protegerse contra la caída de un meteorito, por así decirlo,
en resumidas cuentas. Entonces, lo que uno puede hacer es simplemente confiar un poco en la asignación de un riesgo en el que pueda ser a la parte que pueda asumirla mejor. Si tú eres contratista y sabes que va a ser un sobrecosto, o lo trasladas al contratista, al propietario, o en todo caso negocias una posible proporción en los costos. En ciertas condiciones, por ejemplo, en condiciones de pandemias, en un contrato, se puede establecer libremente que el contratista y el propietario van a asumir el costo 50-50%, por ejemplo. Pero, sin embargo, el punto es, más importante que si en el contrato no lo dice, tomar la iniciativa, si es que ya suscribiste un contrato y ya está encima la pandemia, tomar la iniciativa y negociar las mejores condiciones económicas y plantear una negociación con una cláusula que pueda ser equilibrada para las dos partes. Finalmente, el virus ha llegado y no quiero vaticinar ni tener una visión negativa, pero el virus ha llegado para quedarse hasta que nuestros sistemas inmunológicos y nosotros como seres humanos lo podamos superar. Y estoy seguro que lo vamos a hacer. Esperar que se elimine del todo, de momento no va a pasar. Lo que va a pasar es que se mitigue no solamente de manera biológica, sino también se mitiguen sus efectos y se puedan vencer de manera contractual. Esa es un poco la conclusión por mi parte. Sí. Adelante, Pamela. Sí. Sí, claro. Bueno, queremos agradecer a nuestros dos expositores porque esta noche, con su experiencia, nos permitieron aprender un poco más sobre las acciones y propuestas frente al COVID-19 en el sector construcción. Del mismo modo, agradecemos a nuestros participantes por formar parte de nuestro primer webinar y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer nuestros próximos cursos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Pamela, muchas gracias Fiorella, muchas gracias a Mayo Educación Ejecutiva. Gracias también, León, por tener el gusto de conversar contigo en este webinar. Ok, también mi agradecimiento a Fiorella, a Pamela por la excelente organización. Los problemas técnicos obviamente existen y se van a ir superando. Es la primera vez que Mayo ED lo hace y creo que el resultado, más allá de los problemas técnicos, ha sido bueno. Agradezco los comentarios, agradezco a José Andrés también por su aporte en este tema. El conocimiento de la problemática de la construcción es fundamental en esto. Entonces, esperemos pues que de aquí salgan nuevas cosas y yo también me despido. Buenas noches.